Bienvenidos a otra emisión del Club de Lectura. En esta ocasión hablaremos acerca de Julio Verne. Julio Verne nació en Nantes, Francia, el 8 de febrero de 1828. Estaba interesado en la poesía y en la ciencia, y coleccionaba artículos científicos, demostrando una curiosidad casi enfermiza que duraría toda la vida. El 24 de marzo de 1905, Verne murió en su hogar. Un hecho interesante acerca de Verne, una anécdota, es que de pequeño él se escapó de su casa y se metió en una embarcación. Después fue recogido por sus padres, quienes obviamente lo regañaron, y de ahí surgió su afición acerca de los viajes extraordinarios, tal como lo podemos ver en su obra 20.000 leguas de viaje submarino, que es acerca de lo que hablaremos hoy. Esta obra fue publicada entre 1866 y 1870. Bueno, vemos varios personajes. El personaje central, que es nuestro querido Capitán Nemo, a bordo del Nautilus. También está Ned, ¿no? Con un arrebatado, una personalidad muy arrebatada que siempre se quería salir y quería escapar, pero algo siempre lo detenía y se quedaba enclaustrado, ¿no? En el Nautilus. Y obviamente el profesor Arnold. Así también como su ayudante, que era Consejo. Y pues vemos a partir de aquí que el Nautilus fue construido por el Capitán Nemo a partir de un suceso que le pasó, como él expresa que está ya en desacuerdo con los habitantes y que porque ha pasado muchas cosas que lo hacen ya desconfiar de los hombres, entonces se decide refugiar en el mar y depender su vida únicamente de lo que es el mar, de todos los recursos que le pueden dar. Y es muy sorprendente cómo clasifican a este libro de ciencia ficción y se puede mostrar a partir de cómo es que alimentan la energía, cómo es que a partir de esto dependen ellos, todas las construcciones que se podían hacer a partir de únicamente el recurso que es el agua. Bueno, esto es lo fantástico de este autor, porque, bueno, en ese tiempo era ciencia ficción, pero con el tiempo, pues, se fueron dando cuenta de que, pues, esto podría ser cierto y inventando ciertas cosas para que, pues, se lograra. Pero, bueno, a mí lo que me sorprende es como, no sé, ¿qué propósito tenía el Capitán Nemo con este viaje? Usted, bueno, pues yo pensaba como que, pues en sí el punto era como morir, por decirlo así, porque al final fue como que quisiera hacer un suicidio colectivo entre sus los tripulantes del Nautilus. Pero también él quería conocer, ¿no? Y a partir de que el profesor Aronnax fue un tripulante más del Nautilus, le quiere mostrar todo lo que él ha descubierto, cómo es su bahía, cómo son todos los ambientes, los bosques, todas las especies que se pueden ver. Entonces él le quiere dar al profesor Aronnax, le quiere contar todos sus secretos. Lo que me intriga mucho es por qué el profesor ¿Por no alguien más? Mucho tiene que ver que él critica antes de hablar con ciertas personas. Entonces, a mi parecer tiene mucho que ver que el profesor Aronnax publicaba muchos artículos y a partir de esos artículos puede darse a conocer una cierta personalidad en la persona y la puede criticar a partir de lo que escribe. Entonces, pues, por ese medio puede decir que más o menos ya conocía al profesor, entonces puede ser esa una idea. Sí, pero él no sabía que se lo iba a encontrar, bueno, en el Lincoln, o sea, lo fue conociendo a partir del viaje, más que nada. Y por eso en cierta parte, no recuerdo en qué parte, decía que esos secretos se los iba a contar a una sola persona, la que iba a dar a conocer todo lo que en este viaje había descubierto. Exacto, y al fin y al cabo esa fue la función que realizó el profesor, ya que él tomaba apunte de todo lo que ocurría. Yo pienso que esa parte la podemos interpretar más que nada también como que en nuestra vida cotidiana. Porque, o sea, tanto él, el profesor, como el capitán, pues no sabían que iban como que a
tener una relación o no sabía que se iban a encontrar. Entonces, hay una metáfora, frase, no sé cómo se puede interpretar, que es como la típica frase que dicen todos, que las cosas pasan por algo. Y yo creo mucho en esa frase, que las cosas siempre van a pasar por algo, no es como que la total coincidencia. Entonces, en esa parte se puede interpretar esta frase con el suceso que pasa en el libro, que el Capitán Nemo, pues, el profesor, que lo invitaron a investigar qué era esta especie de ballena, y pues pasa que el Nautilus atacó al barco, ya pasó eso, ¿no? El chiste que al final el capitán pues abordó adentro, y pues él tampoco se esperaba que iba a estar en ese lugar, y bueno, eso es lo que yo pienso, que quizás ninguno de las personas que aparecen en el libro sabían que iba a pasar. Entonces pues por algo pasó, por algo el profesor estuvo ahí, porque creo que ahí menciona que él publicó libros de la marina, no sé qué cosa, porque encontró un libro adentro del Nautilus, encontró un libro en el que el Capitán Nemo subrayaba y contradecía los argumentos que él publicó en su libro. Bueno, pues creo que empiezan a desarrollar un lazo, más en el capítulo 15, si no me equivoco, es una invitación por carta, cuando el profesor piensa que Nemo que tiene como cierto, igual sus sentimientos, o que no los demuestra, o que no los tiene prácticamente, pero se da cuenta que los tiene cuando llora por el accidente que pasó. Uh-huh. Yo digo que aquí también como que se interpreta el prejuicio, el prejuicio, que el profesor estaba juzgando al capitán, decía que creía que era una persona, misántropo, no sé si saben qué es misántropo. Es, bueno, hasta donde yo sé, creo que es las personas que detestan o que son antisociales, que no les gusta estar con las personas. Entonces, yo digo que aquí también aparecen muchas partes del libro en el que el profesor juzgaba de una manera negativa al capitán, que decía que era una persona ¿cómo se llama? Que era una persona muy egoísta y así. Pero bueno, si el Capitán Nemo hubiera sido misántropo, no hubiera tenido sus amigos adentro. Si no quisiera estar con ninguna persona, tampoco hubiera hospedado a los tres personajes, que es Consejo, Neslan y el profesor. Y además, si hubiera sido egoísta el Capitán Nemo, no, en un cierto momento, en el capítulo 20, llegan a las islas de Nueva Guinea y le pide permiso de si pueden bajar a la isla. Entonces, si hubiera sido egoísta, hubiera dicho, no, es que si estás bajo mi reglamento y no quiero saber nada de lo que quieras. Entonces, le dio el permiso y hasta incluso citaron sin embargo, no me exigió una promesa de volver a bordo. Entonces, no es tanto egoísta y tampoco no hubiera tenido sentimientos, como lo dijo mi compañera, con sus compañeros, que incluso lloró, como ella dijo, sobre el personaje, porque son seres que él quiere. Entonces no es antisocial. Entonces otro ejemplo sería cuando le dio la perla al indio que estaba recolectando de esas perlas y estaba a punto de ahogarse. O además hubiera matado a los salvajes de esas islas cuando vieron, en el capítulo 21, cuando vieron semejante submarino. Entonces no es tan cruel el Capitán Nemo. Bueno, exacto, se ve un lado humanista a pesar de todo lo que le podrían haber dicho, todo lo que podrían haber pensado de él. Se logra ver una persona bastante arraigada en sí misma, que llega a un punto en el que logra verse que tiene sentimientos en realidad. Pero entonces, bueno, aquí lo que me causó una duda grande fue, pues también junto con la película, es pues como que el porqué de la venganza del capitán. O sea, en la película, a mí, bueno, la película que yo vi, al parecer creo que no es la misma que vio mi compañera Ana, y en la mía, pues, era como que las películas antiguas,
que no, es que con trabajos se puede ver los colores y no hay diálogos ni nada de eso. Y aparece al final, aparece un fragmento en el que explican que la parte que nos explicó Julio Verne en el libro, y que empiezan a decir que la venganza fue del profesor fue porque una persona, un hombre, no sé quién haya sido, no recuerdo bien, que mató a su esposa y su hija. Mira, eso lo cuenta en el libro La Isla Misteriosa de 1862, que es cuando Julio Verne da todos los secretos del Capitán Nemo. Y como tú dices, mataron a su esposa y a su hijo porque él era un príncipe de la India, me parece. Entonces, por eso es que también decide vengarse, porque le han matado a sus hijos y me parece que el Nautilus fue hecho para eso también, porque como nos dimos cuenta tanto en el libro como en la película, él va destruyendo a todos los barcos que están en su paso. Entonces, ese puede ser también, como lo habías cuestionado tú, un motivo de su viaje, venganza, porque le han matado a su hijo. Y yo pienso que esa es como que la parte cruel también que mencionan al final del libro, el capitán que dice que pues la finalidad, como tú dices, que la finalidad del Nautilus fue pues la venganza. Y bueno, cuando yo leí esa parte fue así como que mi mente te cruel, ¿no? Que para ti, algo nuevo para ti, que tú estás así como que maravillándolo, pues te das cuenta que al final, no sé, fue para algo negativo, o no sé, que... Algo nuevo que... O sea, los descubrimientos que el profesor estaba haciendo, o sea, debajo del mar, y después que se dio cuenta que pues al final esa gran maravilla que él veía era como que para una finalidad negativa, no sé cómo. Te refieres al Nautilus, no a lo que ve, al Nautilus. Entonces, bueno, en este caso sí, pero es porque el profesor Aronnax no conoce tanto al Capitán Nemo, entonces por eso lo ve al principio como una maravilla. Pero hay una cierta contradicción con la muerte, ¿no creen? Porque si al principio en los capítulos se compadece de cuando sus tripulantes mueren, pero también su propósito es matar a más navíos, entonces es una contradicción. Se muestra su doble moral. En todo momento del libro se muestra una doble moral acerca de Nemo. Sí. Y también, bueno, a mí me sorprendió mucho cómo en la primera parte el profesor Aronnax dice, no, sí quiero quedarme, quiero estar acompañando en el viaje al Capitán Nemo, pero me parece que en la segunda parte ya empieza, e incluso a finales de la primera parte también, empieza a tener esa idea y de huir también, de salvarse, así como la tiene Ned Land, de escapar en todo momento, porque Ned Land se considera un prisionero. Bueno, creo que empieza como desde el Reino de Cueva, cuando tiene como cierta incógnita para saber qué le pasó a la persona que había sido golpeada. Y con la respuesta, pues no era suficiente la que le dio el Capitán Nemo. Creo que desde ahí empieza como a haber cierta sospecha o algo así, para como que empezar a desconfiar sobre los verdaderos planes que tenía el profesor Nemo. Y además el final, ¿no? También no te esperas el final de que de torbellino, de que están en el centro, y es cuando el profesor Aronnax toma la decisión de ir. Él no quería huir junto con él, porque él estaba en su mundo, o sea, su mundo era el estudio de las especies, se podía ver los pulpos gigantes, ¿no? O sea, es aventura tras aventura tras aventura que a él lo apasiona. La casa, ¿no? La casa que tienen en el bosque de Crespo, en fin, son una serie de paradas que ellos tienen y por las cuales él lo ve como esto, una exploración, voy a conocer más, porque recorren prácticamente todo el surcan los mares, y es por eso que él no se quiere salir, ¿no? Pero Ned es un cazador, él no es un científico, por eso se siente atrapado, por eso que se siente prisionero, quiere... Exacto. Me da risa como que el personaje de Consejo,
su personaje de soy indiferente ante estas dos situaciones, como que se me da un poco de risa ese papel que toma. Pero Consejo lo hace porque depende mucho de las decisiones del profesor Aronnax, porque por lo mismo es su ayudante. Entonces un ayudante, ¿qué es lo que hace? Sigue a su ayuda. Bueno, sí. Entonces, ayuda. Puede que sí haya tenido sus opiniones, pero termina haciendo lo que el profesor le diga o lo que le parezca adecuado para seguir siendo fiel a Bueno, en la conclusión menciona de que no saben cómo terminaron ayudados por los pescadores, ¿no? Pues no sé, a mí se me viene a la mente pues que lo dejaron huir, ¿no? Como que lo hubiera planeado todo el profesor Nemo como meticulosamente, porque pues él era así. ¿Meticuloso? Sí. Sí, tenía todo muy, muy planeado. Podría parecer que durante la historia podrían pasar cosas de manera espontánea, la vez que llegaron a la isla y fueron atacados, pero él tenía todo ya planeado, tenía una manera de defenderse, tenía una manera de salir de cualquier problema, y eso se ve también cuando quedan atorados en el Polo Norte. ¿Cómo es que soluciona el problema? No, y también había una parte en la que, en el Mar Rojo me parece, que por lo mismo de que la marea estaba a muy escaso nivel, él sabía cómo resolverlo, decir, no, pues estamos a cierto nivel, la luna ya se va a poner llena, entonces podemos solucionar esto va a subir el nivel de la marea y ya podemos salir. Entonces en esos casos sí creo que tienes razón, era muy meticuloso, sabía mucho a dónde iba, a dónde viajaba, porque incluso me parece que no era la primera vez que ya estaba ahí, para conocer no era la primera vez que estaba en el Mar Rojo o en todo el viaje. Exacto, tal parecía que el viaje ya lo había realizado. Sí. Porque pasa por lugares, por ejemplo la Atlántida. Ajá. Él ya había realizado viaje hacia la Atlántida. Pero en esa ocasión llevó al profesor. Yo lo diría que es como la segunda vez o más que va. La vez que se encuentra con la ostra, que busca la perla. Ya sabía que estaba ahí, ya sabía qué tamaño poner. Exacto. Cuando pasa por el estrecho también en África para cruzar los mares, él ya sabía todo eso. Tenía muy controlado todo la ruta, tenía rutas que nadie conocía. El volcán submarino. Sí. Bueno, a partir de esto me surgió una idea que dice, si ya tenías todo controlado, también sabía a qué barcos atacaban, me parece. O sea, si tú atacas un barco, ya sabes, incluso sabes, va a venir en esta ruta, voy a coincidir en esto, porque ya tienes cierta información. Entonces, a partir de esto, ¿qué tal que si la coincidencia del profesor Aronnax no fue una coincidencia? Si él ya tenía planeado todo esto, ¿por qué sería una coincidencia encontrar al profesor Aronnax? Tal vez sí sabía que el profesor iba en este barco, que es ¿cómo se llama? El Abraham Lincoln. Entonces, ¿qué tal que sí no era una coincidencia? Bueno, también podría ser algo posible, pero yo diría que no. ¿Por qué? Porque según él cortó toda relación con la Tierra, y entonces ¿con quién se podría comunicar? ¿Cómo podría tener geográficamente ubicado qué barco sale o qué gente va en tal barco? ¿Cómo podría tener esa información él? La única información que tenía era pues su librería. Exacto, y según él dice... Y aparte pues no creo que estando dentro de ahí como que se enterara de las noticias más recientes. Iba a decir que, según dice él, el último día que estuvo en mar fue la última vez que compró un libro y compró un periódico. En tierra, ¿no? Exacto. No me refería a la tierra. Pero en tierra fue... La vez que dejó la tierra fue el último día en donde compró un libro y compró un periódico. Entonces, ¿cómo es que lograba tener esa información? Pues si tú ves desde ese punto de vista, ¿cómo entonces lograba saber que cualquier cosa? ¿Y cómo sabía que ya habían desembarcado tal fecha y en qué tal fecha iba a estar en ciertos lugares? Pero, bueno,
¿De dónde te vas a parecer? Es que no recuerdo que digan específicamente que... No me... Aparte de los días que dice que falta, que son alrededor de un intervalo en los que no lo logra ver dentro del Nautilus. No, o sea, hay partes en las que dice que bueno. Que está isla. Exacto. No se aísla, es que no lo ve. O sea, hay algunos capítulos en los que el profesor Aronas menciona que no ve al profesor, que no sabe si está en la embarcación o si está afuera o ciertos lugares. Entonces eso es a lo que se refería. Exacto, eso es a lo que me refiero, de que quizás ahí apoyando tu teoría pueda ser verdad, al poder estar fuera del Nautilus, pero aún así, según él tiene cortada toda la relación, nunca ha pisado tierra, después de que dejó, nunca ha pisado tierra. Incluso la vez que van a cazar, es una caza submarina. Sí, se me hizo muy divertida esa parte. Sí, ya me imagino. Bueno, también, hablando de eso, es muy interesante cómo se enfrenta mucho a los peligros. Por ejemplo, está la araña gigante o los 2 tiburones. También está el pulpo gigante. Oh, ese capítulo fue tan genial. A mí me gustó mucho el de la araña gigante. O sea, ¿te imaginas? Sí, una araña chiquita. A las personas les da miedo. O sea, ¿te imaginas tener algo de 1 metro y que es más venenoso todavía? O, bueno, los tiburones que, o sea, ni siquiera en la casa que hicieron... salieron nada más, me parece que con una navaja o con qué era. Una navaja y el arpón de... Y el arpón. Ajá. Entonces te imaginas enfrentar esa especie con solo una navaja y un arpón es muy difícil, pero lo logran. Entonces es muy sorprendente esos detalles. Además de que también a mí me hizo reír en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando... en la isla Crespo, Aronas sabe que se va a enfrentar a los mismos tiburones y confunde que una ostra puede tener cierta cantidad de 130 perlas y dice 130,000 tiburones, entonces es muy chistoso. Sí, de manera involuntaria lo es. Yo tengo una pregunta. Aquí Verne está dando coordenadas. Todo está muy exacto, te está diciendo sobre las islas de Crespe, Atlántida, pero yo me pregunto, ¿son exactos los lugares? Sí, son exactas. También incluso la nomenclatura que menciona es exacta. Digo, esa no cuesta mucho esfuerzo encontrarlas, pero sí es muy exacta todas sus especies, subgéneros y todo, y las latitudes y las altitudes que da son exactas. Y aparte yo creo que pues como que sí tuvo mucho conocimiento sobre eso, pues porque en esa época había como que muchas embarcaciones. Y como lo había mencionado, porque un biólogo. ¿Sí? Bueno, me gustaría mencionar algo que es acerca de que él formaba parte de una asociación secreta, no sé si tengan ese dato. Él formaba parte de una asociación secreta, de científicos, de biólogos, de gente que estudiaba mucho ese tipo de cosas, geografía, etcétera, y avances tecnológicos. De ahí es de donde se pasa para inventar todas sus herramientas que ocupa, que uno puede decir que en ese tiempo no existían. De ahí es donde saca la idea. Y oculta bastantes secretos de la historia, ¿Secretos buenos o malos? Ambos. Muestra las 2 caras del avance que puede llegar a tener. Él ocultaba muchas cosas y de ahí saca bastantes datos acerca de la condición en la que se encuentra dentro del mar, geográficamente. Y aparte de que es mencionada en otras de sus obras, hacía referencia a esa asociación, ya sea con nombres de científicos que se presentaban dentro, y el nombre de la asociación, como el nombre del protagonista de viaje... No, el otro, el de... Vuelta al mundo en 80 días. El protagonista
Al revés es el nombre de la sociedad, que es algo curioso. Bueno, también está que el profesor Aronnax incluso le dice a Nemo que por qué va a hundir su barco si es un gran avance científico y que podría ser el futuro de las vidas. Y me fue curioso lo que el profesor respondió, que es que los hombres lo van a descubrir en el momento en que estén preparados para hacerlo, para que ya estén maduros de pensamiento o de acciones también. Entonces es un dato curioso porque él ve que no están maduros al momento en que están los esclavos de las perlas que trabajan, o si no en el momento en que murió la gente, o en el momento en que Ned Land se quiere escapar, o en el momento en que lo atacan a él también, en el Nautilus es atacado. Y entonces también te preguntas ahí, ¿quién ataca a quién? Porque ellos ven a un Nautilus y piensan que es un monstruo. Entonces quieren irlo a atacar, quieren vencer a ese monstruo. Y el profesor Aronnax incluso en el principio dice, pero ustedes llegaron aquí y me atacaron a mí, ¿acaso no hicieron a propósito? Entonces eso es algo de, ¿quién ataca a quién? ¿Tú a mí o tú empezaste o quién empezó? Exacto, es un punto conflictivo en el que se muestra ambas posturas. No sabes si está bien que el Nautilus ataque al Abraham Lincoln o cualquier otro barco. O el Abraham Lincoln ataque al Nautilus. Exacto. Se puede ver otra vez la doble moral que se muestra y no sabes quién es el bueno, quién es el malo, porque cualquiera de los dos tiene su punto de vista, su punto de ver las cosas. Sí, se justifica de una manera muy apropiada a sí mismo. Bueno, tengo una duda. ¿Quiénes eran los tripulantes del Nautilus? Porque en una parte menciona que pues necesitan cierto oxígeno para ciertas personas, ¿no? Y que cada cierto tiempo el Nautilus sube por oxígeno, ¿no? Entonces ellos hicieron una cuenta aproximada de 600 hombres. Pero entonces, ¿cómo era posible que nadie los veía? ¿O por qué los tenían ocultos? O esas preguntas que te surgen, ¿por qué? O sea, de la persona. Bueno, no las... ¿Cómo? Bueno, es que, no se ven, no están... Como que ellos no los ven, pues, los personajes principales. Bueno, exacto, aparte ni siquiera ocupan un lugar secundario en sí. Y además en el principio estaban encerrados, entonces por esa razón no los veían, y cuando salían al flote, algunos sí los alcanzaban a ver, más se dedicaban a sus cosas. Digo, no van a estar ellos en el lugar donde se va manejando todo eso, sino que iban a otros lugares, iban a tierra, o iban a donde se veían. Bueno, el único de la tripulación que en sí se podría saber quién es o que estaba más presente era el segundo al mando, del cual incluso no se conoce mucho acerca de él. O sino también los dos personajes que... ¿Cómo se llama? Que encierran a Ned Land, a Consejo y al profesor. El tipo bajito y el otro. Y también cuando hacían cosas los drogaban, ¿no? Sí, la comida los drogaban, y entonces son como cortinas de humo. No sabemos qué pasó. Los controlaban de no cierta tenemos manera. Exacto, son pequeños huecos que aparecen y que te dejan pensando qué era lo que hacían o por qué lo hacían. ¿Y qué hacía Nemo cuando desaparecía? Son muchos enigmas sin resolver, e incluso los otros libros de esta trilogía no lo resuelven tampoco. No, intentan resolver algunos, pero no es confuso. Tú que leíste de los otros libros, también decía la nacionalidad sí, incluso también lo menciona aquí, que en el libro cuando dice que vio un esclavo que estaban en una casa y vieron como un negro bajaba en el agua y trataba de encontrar las pequeñas ostras y lo salva el profesor Nemo, y entonces el capitán le dice al profesor que él es de su nacionalidad y que no va, hasta el día de su último suspiro, no va a dejar de ser como un hermano de él. Entonces, dice, este indio, señor Aronnax, es un habitante del país de los oprimidos, al que yo pertenezco y perteneceré hasta que sale mi último suspiro. Y como sabemos, el país de los oprimidos me parece que es
La India. Entonces, y bueno, también dice que en la isla misteriosa dice que era un príncipe de la India. De nada. Bueno, pero el misterio está ahí todavía, ¿no? ¿Por qué sí quería defender a los oprimidos? ¿Cuál era su manera de hacer esta reacción social? Bueno, aislándose en un submarino y yendo a recorrer el universo y juntando tanto conocimiento, pero ¿para qué? Si dijo que todo se iba a morir con el barco, ¿no? Y que iba a mandar a la superficie sus anotaciones y ya. Entonces, ¿hasta qué punto queda la esencia o la razón de ser del capitán lejos de... ¿Hasta qué punto queda justificada la razón de ser del capitán sin entrar en relación al campo del descubrimiento científico? Porque una cosa es lo que vemos, cómo Verne construyó a partir de la descripción un mundo que hasta en ese momento no se conocía, y otra cosa es el soporte del ser ontológico que tiene Nemo. Sigue siendo uno de los enigmas que se muestran. Pero acerca de lo que mencionaba al principio, su fortuna, todo lo que encuentra, está destinado para los habitantes de las Indias. Eso lo cita y lo menciona. Sí, en una parte donde dice que tenía la concha gigante, ¿no? Y que en su barco había cosas cotizadas por miles de francos. La biblioteca, las estatuas, la ostra gigante que tenía ahí. Entonces también se puede justificar este viaje como una ayuda a su país, que era India, ¿no? Siendo un príncipe indio, se podría preocupar y justificar de dónde sacó recursos para construir el Nautilus, porque fue construida a base de piezas de otros lugares. Cada parte fue ensamblada una por una en una isla. Sí, por gente que no sabemos si era de la India o no, porque cuando llega Aronnax se tratan de comunicar, porque le hablan en latín, en alemán, en inglés y en francés. Eran muchos idiomas. Sí, no saben. Y además también mencionan que la nacionalidad de los tripulantes a bordo era de distintos países. Entonces sí era algo muy variado, tanto de nacionalidades como de ambientes en el mar. Como que su personalidad queda oscura, ¿no? Queda muy oscura, como el Nautilus navega en las profundidades del mar, así oscuro, rodeado de la penumbra. Así también queda la personalidad de Nemo. Finalmente, en un torbellino del que posiblemente va a salir, pero en ese aislamiento. Por eso es que también decide suicidarse, ¿no? Porque básicamente el Nautilus constituye toda su vida y constituye todo lo que es, y quiere morir con él por esa razón también es que se suicida. Adentro del barco. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos concluir? Como es un libro que deja muchas enigmas, pero bastante interesante, la verdad. Puede ser que al principio sí sea un poco tedioso, pero después se va llenando de muchas aventuras y yo pienso que para resolver esas pequeñas dudas que teníamos sobre la personalidad del Capitán Nemo, sería como que la cuestión de leer la trilogía completa de eso, porque como decían, que creo que en la Isla Misteriosa viene también, narran sobre el porqué de la venganza del Capitán. O si no, también en la imaginación, si nada más quieres leer un libro. Hay que imaginar cosas. Y de hecho es un libro que te deja mucho la imaginación. Sí, porque incluso también y en aprender. Sí, pero no, eso déjalo. En las escenas de mar, tú te tienes que imaginar, si no conoces a un pez,
te lo describe y tú te lo vas imaginando. Exacto. Entonces, Julio Verne, de hecho, se caracteriza por ser un autor que tiene mucha imaginación. Exacto, logra... A ver, al principio puedes parecerlo, empiezas a leer y te narra todo, pero después te das cuenta de que todo lo que narra es necesario para lograr imaginarte todo. Y es ese toque que le da Julio Verne, que logra atraparte a pesar de la manera tediosa que se te puede provocar el ver tal descripción. ¿No? Exacto. Además que te deja algo para aprender, ¿no? Los peces, por ejemplo, los ósitos. Saber qué es milla, saber qué es legua, saber que qué es investigarlo en para estos grados entender un 22 poco. de Horas. minutos, no sé qué tanto. Por ejemplo, Horas. cuando describen el aire que utilizamos cada hora, son, si no me equivoco, 100 litros que uno gasta cada hora. Entonces ahí fue cuando hicieron las cuentas y fue algo que me dejó en qué pensar, porque yo no sabía ese dato. Y pues leyéndonos el libro y viendo que como me dice mi compañera, sus nomenclaturas, todo es exacto. Y pues creo que es un gran científico y pues nos deja un libro para qué pensar. Para aprender, imaginar. Imaginar más que nada. Para que entretenerte. ¿Esto es todo? Sí. Eso es todo por hoy. Gracias Por escuchar.